es importante también en estas fechas pues desconectar y pasarlo con la familia, ya que ahora pues viene el tramo fuerte, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que viene un rival de los más fuertes ahora mismo, de los que mejor dinámica tienen en la categoría y creo que llevan unos años ya pues compitiendo de una forma muy concreta y bueno, creo que este año también ha hecho un equipo muy completo y va a ser un partido bonito y a la vez difícil. Un Cádiz que está que se sale, ¿no? Ahora. Sí, sí, sin duda, como he dicho, es un equipo de los más fuertes ahora mismo de la categoría. Tienen jugadores arriba de mucho potencial. También son un equipo muy rocoso a nivel defensivo. Es un equipo muy trabajado. Bueno, han pasado una racha al inicio no fácil, pero bueno, yo creo que allí en todo momento confiaron en el entrenador, confiaron en sus posibilidades a nivel de equipo y de jugadores y creo que eso, pues cuando reviertes una situación así, pues son equipos que crecen y creo que ellos ahora mismo son un equipo muy fuerte, sobre todo a nivel mental lo están demostrando. Prueba de fuego, ¿no? Perdona. Prueba de fuego, ¿no? En el Sadar, vosotros estáis muy fuertes en casa, con una serie de victorias consecutivas frente al rival que como dices está en racha, pero de aquí en casa es donde no se puede ir lo de ¿no? Sí, bueno, es algo que a mí personalmente no me gusta mirar, ¿no? El hecho de la racha que llevas en casa, porque bueno, siempre se dice que las rachas están para romperlas. Ojalá que no, porque nosotros sí que es verdad que estamos muy fuertes en casa, estamos haciéndolo muy bien, estamos siendo superiores al rival, por eso llevamos esa racha. Entonces creo que bueno, ahora mismo viene un rival muy complicado, como he dicho, muy buena forma y por eso intentaremos bueno, que desde el inicio sea un partido de mucha intensidad, pues bueno, intentando jugar siempre en campo contrario. Ellos tienen gente arriba de mucha calidad y va a ser por eso un partido difícil y complicado. Rival directo ahora mismo, estoy los dos empatados ahí con 32 puntos, el playoff en juego, muchos alicientes, ¿no? El partido. Sí, bueno, todas esas cosas que dices tú son evidentes, pero también por lo que te he dicho también de que bueno, que son un equipo muy difícil, muy rocoso, que llevan también años haciéndolo bien y es un reto más para nosotros bueno, de venir un equipo a casa, como he dicho, que está en muy buena forma y que, pues, ¿por qué no? Pues plantarles cara y poderles ganar en el Molinón, perdón, en casa, en Sada. ¿Sentís que en este primer partido del 2019, después de haber ganado en Reus, dais un salto muy cualitativo si le ganáis al Cádiz? Sí, bueno, siempre hablamos de que cuando ganamos en casa, o sea, fuera, luego es importante pues no perder esos puntos en casa, ¿no? Venimos de de una muy buena victoria fuera, que parecía pues que fue una semana atípica, ¿no? Por todo lo que conllevaba lo que era el Reus y bueno, supimos estar centrados, supimos darlo todo allí y es una victoria muy importante para afrontar ahora un tramo de partidos complicados. ¿Cuesta volver al trabajo después de una semana parados? Bueno, yo creo que yo personalmente al contrario, tenía ganas ya de volver a empezar, de coger esa dinámica de entrenamientos. Bueno, son vacaciones que yo creo que aún así la mayoría siempre hacemos algo, siempre trabajamos, hacemos nuestras cosas y en este caso pues sí que es verdad que ya había ganas de volver a la dinámica, de volver a la competición sobre todo, que es lo que más nos gusta. Y el no competir, el estar 2 semanas sin jugar, psicológicamente viene bien, afecta, puede ir más bien que mal o mal que bien. Bueno, en gran parte hay momentos de la temporada que se agradece por la desconexión, ¿no? Y sobre todo cuando te vas a estar con tu familia, gente de fuera que no tenemos la suerte de estar con ellos durante el año, pues lo agradecemos. Pero sí que es verdad que yo como futbolista me gustaría competir toda la semana, me gustaría estar al pie del cañón siempre y bueno, saber distanciar un poco, diferenciar una cosa de otra y por eso ahora que tenemos esta semana apasionante con ganas de competir. Como decías, vienen una serie de partidos ahora en enero, sobre todo, ¿no? Cádiz, Las Palmas, Mallorca, Sporting, rivales duros y que, bueno, viendo que la clasificación además está partiendo por arriba, importante para seguir arriba. Sí, yo creo que es algo bueno también para nosotros. Esos partidos al final a nivel individual son partidos bonitos, son partidos que te hacen crecer como jugador y creo que todos queremos jugar partidos así. Entonces habrá que ponerse las pilas, trabajar día a día para llegar
el fin de semana y afrontar los partidos con la máxima intensidad posible.